por ejemplo, para decirse y para Vicky, porque hablando con lo que está comentando Lucas, me parece también, se ha comentado en otras ocasiones, en otras mesas sobre el feminismo, el tema de la colonización a través de los propios movimientos LGTB institucionales españoles, cómo implantan la ideología institucional que hay aquí, la intentan implantar y la exportan como un producto más. Sí. Entonces, un poco si a lo mejor nos podéis contar un poco cuando ustedes estaban allá, cómo lo vivían esto. Esto se vive allá. Yo voy a coger esto porque tengo la voz muy baja. Desde Ecuador esto se vive un poco, básicamente a partir de los hombres gays, básicamente. Son los que promueven mucho el tema liberal allá. Incluso compañeros del movimiento decían, cuando estábamos discutiendo, me acuerdo, el tema del ALCA en el sur, que es todo el tema de libre comercio para las Américas, y el ALCA de alguna manera se pudo parar con bastante resistencia durante varios años, se pudo parar, y por ejemplo alrededor de eso justo estábamos discutiendo sobre el tema de el nuevo plan operativo ecuatoriano para los derechos humanos. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que los compañeros decían que estaban de acuerdo, que estaban muy de acuerdo, y además estaban muy de acuerdo con las lógicas liberales, que ellos lo que querían básicamente es tener un matrimonio por el tema económico, para asegurarse un montón de cosas y que lo demás no les importaba. O sea, y si les importaban, no era cuestión de ellos, era un tema más dentro del punto de vista social, era una indiferencia. Y esta lógica un poco más contestataria, crítica frente al colonialismo, en nuestros países básicamente, y en el caso ecuatoriano, ha sido el movimiento indígena, y junto a ellos mujeres que vienen también del movimiento indígena, entre negras, afros y cholas y otras más que son, bueno, la idea entonces viene más bien de estas lógicas contestatarias marginales con el tema de la neocolonización. Son ellos los que ponen en cuestión, y el resto de la sociedad ecuatoriana se cuestiona un poco, sí, porque es increíble, cuando hubo el levantamiento indígena en el 1990, la sociedad quiteña, la sociedad mestiza ecuatoriana se vio, como dicen aquí, acojonada. O sea, no querían ni salir a la calle. Además el país se paralizó completamente al punto que ya no teníamos alimento en la ciudad por 20 días. Entonces eso fue mover al país y fue mover desde el movimiento indígena. Entonces viene desde allí, viene con una situación de discriminación, de opresión, porque en el Ecuador hasta el 70 aproximadamente todavía habían los grandes hacendados, y a pesar de que ya está en proceso todo el tema de la distribución de las tierras, las reformas agrarias en América Latina, a pesar de ello todavía había gente indígena que estaba trabajando para el patrón. O sea, la Purita hace 30 años, ejemplos de colonización clarísimos, o sea, clarísimos. Ahora existen de formas más formales, llamo yo, pero pasa por ahí. Entonces el movimiento homosexual marca, por eso que dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando tenemos la probabilidad de sumarnos a otras organizaciones y movimientos para trabajar mucho más profundamente esto, ellos, ¿cuál es su agenda? Matrimonio. Nuestra agenda era familias, y era familias alternativas, y la otra propuesta era el derecho colectivo. Nosotros no queríamos trabajar el derecho individual de la ciudadanía como se nos estaba proponiendo. Estábamos junto al movimiento indígena resolviendo el tema de los derechos colectivos, y que se resuelvan las discriminaciones por agrupaciones, que significaban indios, negros, maricones, encarcelados también. Estaba pensando hasta qué punto la cooperación española de las organizaciones LGBT no estaban contribuyendo precisamente
apujar una agenda por matrimonio en muchos lugares en los cuales quizás la urgencia son los crímenes de odio, el trabajo de las travestis en la calle, cómo desaparece un día siguiente también, y como hay unas propias agendas allí que en un momento dado se están juntándose las fuerzas, por un lado, tú dices, el lobby de ciertos homosexuales de clases de primera clase, ¿no? De clase pudiente, con muchas veces ese imaginario de, fíjate, lo que hacen en España, y si eso es un sitio donde mirarse o no, que tendríamos mucho que hablar, y la acción de la cooperación española, cuando está utilizando muchas veces introducir elementos en la agenda política que allí no son necesariamente la prioridad, pero como vienes con los fondos y vienes estás obligando a la persona de allí a hacer, ¿no? La agenda del desarrollo, básicamente, y en el caso de América Latina, y concretamente en el caso andino, que es Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, con todo el tema de la biodiversidad del continente. Entonces, por ejemplo, si tú comienzas, éntrate a la página de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, ahí está clarísimo. Son proyectos que se están trabajando en función de los recursos naturales. ¿Qué es lo que entran a poner? Carreteras, desarrollo urbanístico, y finalmente eso se transa mediante procesos de comercialización con España. Vías empresas, tipo productos. Eso aquí empeora es a las poblaciones indígenas que todavía están, a las poblaciones campesinas, las vulnera enormemente. Básicamente eso. Y claro, y posteriormente eso se siente en la ciudad, poco a poco se va sintiendo, pero ahí es donde más daña muchísimo. Y va con la lógica, y eso en las cuestiones neocoloniales que hablábamos, la lógica del desarrollo y estas nuevas miradas del desarrollo, porque hay que mirar que el mismo desarrollo no es de hace 10 años. O sea, las políticas de desarrollo no son las mismas. Ahora las políticas de desarrollo te ponen en la agenda de los movimientos sociales. Es la misma agenda con un tamiz vendido en función de los derechos. Entonces ya no es vamos a poner agua o vamos a poner mejores condiciones para la tierra, ya no. Es vamos a trabajar temas de género, vamos a trabajar temas de derechos humanos, vamos a trabajar los derechos ambientales, y todo eso bajo la agenda de un desarrollo. Eso es desarrollo, pero vemos cómo esta transformación de la que nosotros trabajamos en función de la identidad y el cuerpo, ellos lo trabajan desde esa lógica. Lo digo por entidades españolas que tienen dinero para tener acciones sobre la salud y que están haciendo cooperación LGBT y que están presionando por una agenda por matrimonio en algunos sitios concretos que son entidades de aquí de Madrid. El matrimonio es menos, pero en salud sí. Porque el tema, como yo, por lo menos no sé en México, pero por lo menos en Ecuador y sé también de Perú y sé también de Bolivia, el tema de la cooperación va a salud, vía hombres que tienen sexo con hombres, vía organizaciones LGBT y otras organizaciones que trabajan en VIH-Sida, que no son LGBT. Entonces, por ejemplo, pero aún así, la plata que llega por medio de cooperación para poblaciones LGBT han ido disminuyendo. Además, es muy baja también la cooperación. O sea, cuando uno habla de cooperación, cuando hay de cooperación de Estado a Estado, ahí hablamos de millones. Pero cuando hablamos de cooperación a organizaciones, por ejemplo, no puedes hablar más de 25.000 euros anuales. No, eso es mucho incluso. Hay proyectos de 3.000, 4.000 euros, máximo de los que yo he conocido 18, 20, hasta 50 para 3 años. O sea que la cooperación fuerte es cuando se genera de país a país y por medio de estos canales comerciales como la CAN, tratados de libre comercio, o los tratados que se vayan firmando, o acuerdos bilaterales, porque eso es otro también, uno de los grandes daños hacia América Latina en función de una articulación como región.